Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Hablemos de Economía. Hoy traemos un tema fascinante, la evolución del pensamiento económico. En este episodio conoceremos cómo cada teoría transformó la forma en que entendemos la economía, su contexto histórico, sus ideas principales y su relevancia actual. Acompáñenos a este recorrido por 4 grandes enfoques: la economía marxista por Danis Arias, la teoría marginalista por Cirlei Tapia, el equilibrio general por Natalie Durango y equilibrio parcial por Valeria Piedrahita. ¡Comencemos! Bueno, les cuento. La economía marxista de la que habla Karl Marx surge en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, un periodo en el que las fábricas crecían rápidamente y las clases obreras enfrentaban largos jornadas y bajos salarios. ¿Y qué fue lo que llevó a Marx a cuestionar tan profundamente este sistema? En ese contexto, Karl Marx criticaba el sistema capitalista y analizó las relaciones económicas a través del materialismo histórico, es decir, la forma en que producimos y distribuimos bienes influyendo en toda la sociedad. Entre sus contextos más importantes está la plusvalía, que es el valor adicional que el trabajador produce pero que se queda el empresario, la lucha de clases entre obreros y burgueses y la acumulación del capital. ¿Podrías decir entonces que para Marx el conflicto entre obreros y burgueses era el motor del cambio social? Sí, ya que eso generaba desigualdad. Para Marx, el problema del capitalismo es que beneficia a pocos y explota a muchos, concentrando la riqueza en unos cuantos. Su pensamiento influyó en movimientos obreros, teorías políticas y modelos económicos posteriores. Hoy, sus ideas siguen vigentes en debates sobre desigualdad, salarios justos y distribución de la riqueza. Como escribió en el libro El Capital, en 1867, él decía que el trabajo es la fuente de toda riqueza. Continuando este tema tan importante, hacia la segunda mitad del siglo XIX surge una nueva corriente, la teoría marginalista. Los economistas William Stein y Carl Menger propusieron un cambio radical. El valor de un bien no depende de su costo de producción, sino de la utilidad que tiene para cada persona. Jevons usó las matemáticas para explicar la economía y formuló la ley de la utilidad decreciente. ¿Podrías explicar cómo funciona esa ley con un ejemplo simple? Claro, es sencillo, mientras más tenemos de algo, menos lo valoramos. Menger, fundador de la escuela austriaca, destacó el valor subjetivo, señalando que cada individuo asigna valor de manera distinta según sus necesidades. Es decir, esta teoría cambió la forma de entender los precios y las decisiones del consumidor. Un ejemplo claro, si tienes sed, la primera botella de agua tiene mucho valor para ti, pero ya la cuarta, la quinta, esa diferencia en la satisfacción se llama utilidad marginal. Según Jevons, esta teoría en 1871 la habló en la economía, es una ciencia del placer y del dolor. Pero miren que más adelante el economista León Boaras buscó darle a la economía un carácter un poquito más científico y matemático. Él desarrolló la teoría del equilibrio general, que esta explica cómo todos los mercados están conectados entre sí, lo que ocurre en uno y afecta a los demás. Él representó la idea mediante un sistema de ecuaciones, mostrando la interdependencia de la oferta y la demanda en toda su economía. El aporte que él tuvo en la economía fue un conjunto integrado, no partes aisladas. Entonces, su modelo para parte de supuestos poco realistas como la competencia perfecta y la información completa. Entonces, ¿qué pasaría si esas condiciones no se cumplen en realidad, como sucede hoy? En la actualidad, por ejemplo, cuando sube el precio del petróleo o de la energía, también aumenta los costos de transporte y de los alimentos. Entonces, esa conexión entre los mercados es justamente el equilibrio general de lo que habla León. Pero él también afirma que en 1874 el equilibrio solo se logra cuando todos los mercados están en armonía. Finalmente llegamos a Alfred Marx, uno de los economistas más influyentes del siglo XIX,
Él propuso la teoría del equilibrio parcial, que consiste en analizar un solo mercado a la vez, asumiendo que todo lo demás permanece constante. Lo que se conoce como Ceteris Paribus. Marshall introdujo herramientas que hoy usamos, como la curva de oferta y demanda, el precio de equilibrio y la elasticidad, que se mide cómo reaccionan los consumidores ante cambios en el precio. La ventaja de este enfoque es que simplifica el análisis económico, permitiendo estudiar fenómenos concretos, aunque deja de lado la relación entre mercados. Pero ven, ¿y cómo nos ayudan esas herramientas a entender los precios actuales en mercados como el del café en Colombia, por ejemplo? Bueno, un ejemplo práctico en el mercado del café de Colombia es el precio, que se define por la oferta y la demanda de los productores y consumidores, pero Marshall no consideraría cómo influyen otros factores, como el coste del transporte o el precio del azúcar, pero aún así su enfoque ayuda a hacer la economía más comprensible y aplicable. Ah, entiendo. En conclusión, estas teorías nos muestran cómo la economía ha evolucionado en el tiempo. Marx analizó las desigualdades del sistema capitalista. Jevons y Menger enfocaron la atención en las decisiones individuales y en la utilidad. Walras y Marshall, en cambio, dieron una visión más técnica centrada en el equilibrio de los mercados. Y aunque fueron pensadas hace más de un siglo, sus ideas siguen ayudando a entender los retos económicos actuales, la desigualdad, los precios y las relaciones entre mercados. Gracias por escucharnos. Esto es Hablemos de Economía. ¡Chao, chicos! Hasta la próxima. ¡Chao! Nos vemos.